Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las historias románticas, los secretos bien guardados y, por supuesto, de uno de los actores más carismáticos y adorados del momento. Vamos a hablar de un misterio que envuelve a Demet Özdemir en España, y más concretamente, de algo que Can Yaman hace al verla. Sí, han leído bien. Dos nombres que juntos ya nos evocan chispas y una química innegable. ¿Qué estará pasando? ¿Será que hay un reencuentro secreto? ¿O tal vez un gesto que demuestra que el pasado sigue muy presente? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, a especular un poco y a intentar desvelar este enigma que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Vivimos en una era donde las redes sociales nos permiten estar más cerca que nunca de nuestras celebridades favoritas, seguir cada uno de sus pasos y, a veces, incluso, captar esos pequeños gestos que para los ojos menos atentos pasan desapercibidos, pero que para los fans más acérrimos son todo un acontecimiento. Y es precisamente en ese mundo de destellos, flashes y apariciones públicas donde ha surgido este nuevo halo de misterio en torno a Demet Özdemir y su posible conexión con Can Yaman en suelo español. Para quienes no estén tan al día, o para refrescar la memoria, recordemos que Demet y Can protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una telenovela que conquistó corazones no solo en Turquía, sino en muchísimos países, incluyendo España. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no pensar que algo más allá de la actuación existía entre ellos. De hecho, hubo rumores y especulaciones sobre un posible romance real que mantuvieron a los fans en vilo durante mucho tiempo. Aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura discreta, la intensidad de su relación ficticia y las interacciones públicas alimentaron un sinfín de teorías. Ahora bien, ¿ha sucedido recientemente para que volvamos a traer a Can Yaman a la conversación cuando hablamos de Demet en España? Pues bien, la cosa se pone interesante. Últimamente Demet Özdemir ha estado en España. Ha sido vista en eventos, en paseos, y su presencia aquí ha sido recibida con mucho entusiasmo. Sus seguidores españoles, que son muchísimos, han estado deseosos de verla y de capturar cualquier momento con ella. Y es aquí donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. Sin que hubiera ningún anuncio oficial de un encuentro, sin que se supiera que iban a coincidir, han surgido informaciones, testimonios, y hasta imágenes borrosas o rumores de pasillo que apuntan a que Can Yaman también ha estado en España, y lo que es más intrigante, que ha habido un encuentro o al menos una coincidencia con Demet. El secreto de Demet en España, como lo llamamos, no es solo su visita, sino los posibles nexos que aún la unen a su pasado, y en este caso, a Can Yaman. Imaginen la escena, Demet, radiante disfrutando de la energía de España, quizás en un evento social o en un lugar público. De repente aparece Can. ¿Qué hace él al verla? Aquí es donde las especulaciones se disparan y los corazones laten más rápido. ¿Se acerca a ella de forma casual como si nada? ¿Le dedica una sonrisa cómplice que solo ellos dos entienden? ¿O quizás su reacción es más efusiva, más demostrativa de que la conexión sigue intacta? Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de comentarios y análisis. Hemos visto fotos y vídeos, algunos de ellos capturados por fans anónimos, que sugieren esta coincidencia. Los más observadores aseguran haber visto a Can en el mismo lugar o en momentos cercanos a la aparición de Demet. Y lo que hace él al verla es la pregunta del millón. Los rumores apuntan a una reacción de sorpresa, pero no de extrañeza. Más bien, una sorpresa agradable, de esas que provocan una sonrisa que ilumina todo el rostro. Se habla de un gesto de cercanía, quizás un saludo extendido, un comentario al oído, o incluso, según algunos, una breve conversación en la que ambos parecen compartir una complicidad que desafía el paso del tiempo y las distancias. Pensemos en la magnitud de esta posibilidad. Ambos son figuras públicas de renombre internacional. Sus vidas profesionales los llevan por caminos distintos, pero su historia compartida en Erkenci Kuş los ha unido de una forma muy especial ante los ojos del público. La forma en que Can reacciona al ver a Demet en España, en un contexto que no es el set de rodaje ni un evento organizado por ellos, podría decir mucho sobre su relación actual.
¿Es un simple saludo entre ex colegas que se tienen aprecio? ¿O es algo más profundo, una chispa que aún se mantiene viva, a pesar de los intentos de mantener sus vidas privadas separadas del escrutinio público? Los fans más románticos de la pareja Kandem analizan cada detalle. Una mirada, una sonrisa, una postura. Se detienen en la forma en que Khan podría haber mirado a Demet, si su mirada se encontró, si hubo un contacto visual prolongado. ¿Hubo algún tipo de lenguaje corporal que delatara un cariño especial? La verdad es que cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte en pantalla y se rumorea que esa conexión traspasó la ficción, el público siempre está buscando indicios de que esa magia sigue existiendo en la vida real. Algunos testimonios sugieren que Khan, al ver a Demet, mostró una clara alegría. No una alegría forzada o protocolaria, sino una genuina felicidad al encontrarse con ella. Esto podría interpretarse de muchas maneras, pero para muchos, confirma la teoría de que entre ellos existe un vínculo especial que trasciende la amistad y la camaradería profesional. Imaginen la escena: Demet está rodeada de gente atendiendo a fans o asistiendo a un evento. De repente su mirada se cruza con la de Khan, que quizás estaba un poco más apartado, observando. La sonrisa de Khan, se dice, fue inmediata y sincera. Y quizás, solo quizás, hubo un gesto sutil, un guiño, o un movimiento de cabeza que solo ellos entenderían. Otro aspecto intrigante es el contexto. Se encontraron por casualidad en un evento social en España. Estaban ambos invitados a la misma gala o fiesta. O quizás fue un encuentro más privado, una coincidencia en un restaurante o en la calle. Las versiones son muchas y, como suele ocurrir con los secretos de las celebridades, los detalles exactos son difíciles de confirmar. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y las pocas pero significativas pistas que van apareciendo, sugieren que algo ha ocurrido. Lo que hace Khan Yaman al ver a Demet en España, según las voces que circulan, no es un acto de indiferencia o de evitación. Al contrario. Se habla de un reconocimiento cálido, de un acercamiento amable, de una interacción que, aunque breve, deja entrever una historia compartida y un afecto mutuo. Algunos testigos incluso afirman haber escuchado a Khan dirigirse a Demet con un tono de voz particularmente cercano y cariñoso. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Es simplemente el respeto y la admiración de dos colegas que se han querido mucho profesionalmente y que se reencuentran con agrado? ¿O es una señal de que, a pesar de sus vidas separadas, la conexión emocional sigue presente? Es importante recordar que ambos actores son profesionales y que sus vidas personales son suyas y solo suyas. Sin embargo, como figuras públicas que han compartido un proyecto tan icónico, es natural que sus seguidores estén interesados en cualquier indicio de su relación. La forma en que Khan Yaman reacciona al ver a Demet Özdemir en España, si es que realmente ha habido un encuentro, es un detalle que alimenta la fantasía y la esperanza de muchos fans que disfrutaron de su química en pantalla y que desearían verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Este secreto de Demet en España, amplificado por la presencia de Khan Yaman, nos recuerda la magia del cine y la televisión, y cómo a veces la ficción puede teñir nuestra percepción de la realidad. La forma en que reaccionamos ante estas pequeñas pistas es un reflejo de nuestro propio deseo de que las historias de amor que tanto disfrutamos en la pantalla tengan un eco en la vida real. Y en el caso de Khan y Demet, su historia ha sido tan intensa y su química tan explosiva, que es difícil para muchos de sus fans desconectar por completo. Así que, ¿qué hace Khan Yaman al ver a Demet Özdemir en España? Si hacemos caso a los rumores y a las miradas de los fans más atentos, la respuesta parece ser un gesto de calidez, de sorpresa agradable, de una sonrisa sincera y quizás, solo quizás, de esa chispa de complicidad que los hizo inolvidables. Es un recordatorio de que aunque las cámaras se apaguen y los proyectos terminen, las conexiones humanas, especialmente aquellas que han sido tan intensas, pueden dejar una huella imborrable. El secreto por ahora reside en esos pequeños instantes fugaces, en las miradas cruzadas y en los gestos que para el ojo entrenado del fan, gritan que la magia, al menos en parte, sigue ahí. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante tema. Hemos intentado desentrañar el misterio, hemos especulado, y hemos compartido lo que se dice sobre este posible encuentro. Al final del día, lo que sí es seguro es que Demet Özdemir ha sido recibida con muchísimo cariño en España, y su visita ha sido un acontecimiento para sus seguidores. Y si hubo un cruce de miradas con Khan Yaman, pues mejor aún para alimentar la ilusión de quienes los apoyaron juntos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en estos rumores? ¿Cómo creen que reaccionó Canal Vera Demet? Me encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias, más misterios y más contenido que les encantará. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.